Me llamo Efraín, tengo 34 años y, si te acercas lo suficiente a mí, incluso ahora que llevo un traje italiano de $3,000, todavía podrás oler el leve rastro de aceite de motor quemado bajo mi colonia. Vivo en Tijuana, en la frontera donde los sueños vienen a morir o a renacer. Vengo de una familia donde el apellido pesa más que el alma, los Velasco. Mi padre, don Fausto Velasco, es el dueño de la cadena de hoteles Velasco Royal, un hombre que cree que la pobreza es una enfermedad contagiosa que se cura con desprecio. Mi madre, Lorena, vive en un mundo de porcelana y apariencias. Y luego están mis hermanos, César, el abogado tiburón que sonríe con demasiados dientes, y Priscila, la diseñadora que piensa que el mundo es su pasarela personal. Y yo soy la oveja negra. O como le gustaba decir a mi padre, el error de cálculo. Todo comenzó, o mejor dicho, el final de mi antigua vida comenzó, en la fiesta del 70 cumpleaños de mi padre. El evento se celebraba en el salón de baile del Hotel Velasco Gran, un lugar con candelabros de cristal tan grandes que parecían nubes congeladas. Yo acababa de salir de mi turno en el taller mecánico donde trabajaba como empleado. Me había lavado las manos 3 veces con jabón industrial, me había frotado con piedra pómez hasta dejarme la piel roja, pero la grasa vieja y negra de los motores diésel tiene una forma de meterse en las huellas dactilares y quedarse allí, como un tatuaje de vergüenza. Llegué tarde. Siempre llegaba tarde. Entré por las puertas laterales, tratando de ser invisible, pero en una familia como la mía, la invisibilidad es un lujo que no se nos permite. Llevaba mi único traje, uno gris que compré hace 5 años y que ya me quedaba un poco apretado en los hombros. Vaya. Miren quién decidió honrarnos con su presencia, la voz de César resonó por encima de la música de piano suave. Se acercó a mí con una copa de champán en la mano, inmaculado en su smoking hecho a medida. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que parecía amistoso desde lejos, pero que de cerca era una forma de marcar territorio. Luego, hizo una mueca y sacudió su mano, como si hubiera tocado algo sucio. «Hueles a garaje, Efraín», susurró, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo oyeran. ¿Es que no tienes respeto por el viejo? Es su gran noche y traes el olor a gasolina a su salón de baile. Estuve trabajando, César. No todos vivimos de demandar a ancianas, respondí, tratando de mantener la calma. Priscila apareció a su lado, arrugando su nariz perfecta. «Ay, no, Efraín. Mira tus uñas», dijo, señalando mis manos con un gesto teatral. «Por favor, no toques las copas de cristal de Baccarat. Papá se pondría furioso si dejas tus huellas negras en ellas. Los camareros pensarán que eres del servicio de mantenimiento». Sentí el calor subir a mi cuello. Miré hacia la mesa principal. Allí estaba mi madre, Lorena, conversando con la esposa de un senador. Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo. No hubo una sonrisa, ni un saludo. Solo una leve sacudida de cabeza y una mirada de decepción tan profunda que sentí un agujero en el estómago. Era esa mirada que decía, ¿por qué no puede ser normal? ¿Por qué tienes que avergonzarnos? Don Fausto estaba en el centro, recibiendo elogios. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Se acercó a mí no para saludarme, sino para apartarme hacia una esquina oscura del salón. ¿Te das cuenta de que el gobernador está aquí? Siseó entre dientes, su rostro rojo de ira contenida. Y tú vienes con esa ropa, con esas manos. Pareces un mendigo, Efraín. Eres una mancha en este mantel de seda que he tardado 50 años en tejer. Soy mecánico, papá. Es un trabajo honrado. El abuelo empezó cargando sacos de cemento, ¿te olvidaste? Repliqué, cometiendo el error de mencionar el pasado humilde que él tanto intentaba borrar. Sus ojos destellaron con furia. El abuelo estaba sucio para que yo pudiera estar limpio. Y yo estoy limpio para que tú pudieras ser alguien. Pero elegiste revolcarte en la mugre. Hazme un favor, come algo en la cocina y vete por la puerta de atrás. No quiero que arruines las fotos familiares. Me quedé allí, solo, mientras él volvía a la luz, a las risas, al champán. Miré mis manos.
Eran fuertes, hábiles, capaces de arreglar un motor V8 con los ojos cerrados. Pero para ellos, solo eran sucias. En ese momento, mientras salía por la puerta de servicio como un ladrón, juré que algún día esas mismas manos construirían algo tan grande que su imperio parecería una choza. Pero no sabía que antes de subir al cielo, tendría que descender al infierno. 2 días después de la fiesta, perdí mi empleo. El dueño del taller vendió el negocio y el nuevo propietario trajo a su propio equipo. Me encontré con 34 años, sin trabajo, con un coche viejo y una cuenta bancaria que apenas tenía 4 dígitos. Estaba sentado en una cantina de mala muerte en la Avenida Revolución, mirando el fondo de mi botella de cerveza, cuando apareció Gustavo. Gustavo, o el gato como le decíamos en la preparatoria, era ese tipo de amigo que siempre tiene un plan, un negocio seguro, una oportunidad única. Siempre vestía camisas de marca falsificadas y hablaba rápido. Efraín, hermano. Gritó, sentándose sin pedir permiso. Tienes una cara de funeral que asusta. ¿Qué pasó? ¿El viejo Fausto te desheredó finalmente? Le conté lo del despido. Le conté la humillación en la fiesta. Gustavo escuchó, asintiendo con una empatía que, en ese momento, me pareció genuina. Escucha, Efraín. Esto es el destino hablándote, dijo, bajando la voz y acercándose. Eres el mejor mecánico que conozco. Tienes un don. Los motores te hablan. ¿Por qué sigues trabajando para idiotas? ¿Por qué no eres tú el jefe? ¿Con qué dinero, Gustavo? Bufé. No tengo capital para abrir un taller. Gustavo sonrió, esa sonrisa afilada que debió haberme puesto en guardia. Tengo algo. Una oportunidad de oro. ¿Conoces la vieja carretera a Ensenada, la que pasa por el desierto de matorrales? Hay un taller mecánico abandonado allí. Se llama El Pistón. El dueño murió y los hijos quieren venderlo ya, por una miseria. Esa zona está muerta, Gustavo. Nadie pasa por ahí. Ahí es donde te equivocas. Sacó su teléfono y me mostró un mapa digital con unas líneas rojas trazadas. Tengo un contacto en el Ministerio de Obras Públicas. Mira esto. En 6 meses, van a reactivar el proyecto de la autopista federal. Van a ampliar la carretera y el pistón va a quedar justo en la salida principal. Imagínatelo, miles de coches, camiones, turistas gringos pasando por tu puerta cada día. Será una mina de oro. Mi corazón dio un vuelco. Un taller propio. Mi nombre en el letrero. No más órdenes, no más despidos. El precio es ridículo, Efraín. $45.000. El terreno solo ya vale el triple. Pero tienes que decidirte ya, porque hay una constructora husmeando. $45.000. Eran todos mis ahorros de 10 años de trabajo, más el dinero que mi abuela me había dejado en secreto antes de morir. Era todo lo que tenía. ¿Estás seguro de lo de la carretera? Pregunté, sintiendo el sudor en mis manos. Te lo juro por mi madre, Efraín. Es información privilegiada. Si no lo haces tú, lo haré yo, pero quería dártelo a ti porque sé cómo te trata tu familia. Imagínate la cara de tu hermano César cuando vea que eres dueño de la propiedad más caliente de Baja California. Imagínate a tu padre teniendo que respetarte. Gustavo sabía exactamente qué botones presionar. No me vendió un taller, me vendió dignidad. Me vendió la venganza contra mi familia. Lo haré, dije, y con esas 2 palabras, sellé mi destino. Al día siguiente, liquidé mis cuentas, vendí mi moto y junté cada centavo. Le entregué el cheque a Gustavo, quien hizo los trámites con una velocidad sospechosa. Firmé papeles sin leer la letra pequeña, cegado por la visión de mi propio éxito. Gustavo me entregó un juego de llaves oxidadas. Bienvenido al Club de los Empresarios, socio, dijo, dándome un abrazo. Ahora ve y demuéstrales quién es Efraín Velasco. Con las escrituras en la mano, sentí una euforia que nunca había experimentado. No fui al taller de inmediato. Primero, necesitaba hacer algo.
Necesitaba ver la cara de mi padre. Quería ver cómo su expresión cambiaba de desprecio a sorpresa. Conduje hasta la mansión familiar en las colinas de Chapultepec. Era domingo, día de la comida familiar obligatoria a la que yo rara vez era invitado, pero esta vez entré con la cabeza alta. Estaban todos en el jardín, bajo la pérgola, comiendo mariscos. El silencio cayó sobre la mesa cuando me vieron llegar, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa desafiante. ¿Qué haces aquí, Efraín? Preguntó mi madre, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de lino. No recuerdo haberte dicho que vinieras. Vengo a darles una noticia, dije, lanzando la carpeta sobre la mesa, derribando un salero de plata. Ya no soy un empleado. Acabo de comprar mi propio negocio. Un taller y un terreno comercial en la futura zona de expansión de la autopista federal. César soltó una risita y tomó la carpeta. La abrió con desdén, leyendo los documentos legales. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca cruel. ¿El pistón? Leyó en voz alta. ¿Ese cuchitril que está en el kilómetro 40? Efraín, por favor dime que no pagaste dinero real por esto. Pagué $45,000. Y cuando abran la autopista en 6 meses, valdrá $500,000, respondí con orgullo. Don Fausto, que había estado cortando su filete en silencio, dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato con un ruido metálico seco. Extendió la mano y César le pasó los papeles. Mi padre leyó en silencio. Luego, cerró la carpeta y me miró. No había ira en sus ojos, solo una pena fría y distante, que dolía más. Eres un imbécil, Efraín, dijo con voz tranquila. Conozco esa zona. Conozco al delegado de Obras Públicas. Esa autopista se canceló definitivamente en 1998. El terreno es zona inundable. No hay agua potable. Compraste un pedazo de desierto muerto. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un mazo. No. Gustavo me dijo, me mostró los planos. ¿Gustavo el gato? Intervino Priscila, riendo. ¿Ese delincuente con el que ibas a la escuela? Ay, hermanito, eres tan ingenuo que das ternura. Te han estafado, muchacho, sentenció mi padre, tirando la carpeta al suelo, a mis pies. Has tirado el poco dinero que tenías en un montón de chatarra. ¿Crees que eres un empresario? Eres un chiste. Un fracasado que siempre busca el camino fácil y termina cayendo de cara en el barro. Es mentira. Grité, aunque la duda ya me estaba devorando. Lo voy a hacer funcionar. Voy a levantar ese lugar y se tragarán sus palabras. Lárgate. Rugió don Fausto, poniéndose de pie. Vete a tu basurero y quédate allí. Si vuelves a pedirme un centavo, haré que los guardias te saquen a patadas. Para mí, ya no eres un Velasco. Eres solo un mecánico sucio. Recogí mis papeles del suelo, con las manos temblando de rabia y humillación. Las risas de César y Priscila me persiguieron mientras caminaba hacia mi coche. Empezó a llover, una lluvia fría y repentina, típica del norte. Conduje hacia la carretera vieja, con las lágrimas de frustración mezclándose con la visión borrosa del camino, decidido a demostrar que mi padre se equivocaba, sin saber que me dirigía directamente al infierno. Llegué a El Pistón al atardecer. La realidad me golpeó más fuerte que cualquier insulto de mi familia. Gustavo me había mostrado fotos antiguas, o quizás fotos tomadas desde ángulos muy estratégicos. Lo que tenía ante mis ojos no era un taller, era un cadáver arquitectónico. El techo de lámina estaba más agujereado que un colador. Las paredes de bloque estaban cubiertas de grafitis obscenos. El patio estaba lleno de maleza seca y espinosa que me llegaba a la cintura, escondiendo montañas de chatarra oxidada. No había carretera, solo un camino de tierra lleno de baches que pasaba por delante, desierto y silencioso. No puede ser, susurré. Bajé del coche y caminé hacia la entrada principal. El candado estaba tan oxidado que se rompió solo con golpearlo con una piedra. Al empujar la puerta corredera de metal, ésta chirrió como un animal moribundo y se atascó a medio camino.
El interior apestaba a orina de rata, humedad y abandono. Saqué mi teléfono y marqué el número de Gustavo. El número que usted marcó no existe o ha sido dado de baja. Lo intenté de nuevo. Y de nuevo. Busqué su perfil en Facebook. Usuario no encontrado. Fui a Instagram. Nada. El gato se había esfumado. Se había llevado mi dinero, mi herencia, mi dignidad y me había dejado con este montón de escombros en medio de la nada. En ese momento, vi pasar un viejo camión de carga por el camino de tierra. Corrí hacia él agitando los brazos. El camionero frenó, levantando una nube de polvo. «Oiga», grité. ¿Sabe cuándo empiezan las obras de la autopista? El camionero, un hombre mayor con bigote canoso, me miró como si estuviera loco y luego soltó una carcajada ronca. ¿Autopista? Hijo, esa promesa la hizo el gobernador hace 25 años. Aquí no van a construir nada. Esto es ruta muerta. Solo pasamos los que queremos evitar el peaje o la policía. ¿Compraste este lugar? Sí, dije con un hilo de voz. Pues que Dios te ayude, porque aquí solo viven las serpientes y los coyotes. El camión arrancó y se alejó, dejándome solo en el silencio abrumador del desierto. Caí de rodillas sobre la tierra aceitosa. Grité. Grité hasta desgarrarme la garganta, maldiciendo a Gustavo, maldiciendo a mi padre, maldiciendo mi propia estupidez. Había tocado fondo. Era el rey de un castillo de basura. Los días siguientes fueron una prueba de supervivencia. No podía volver a la ciudad. No tenía dinero para un alquiler y mi orgullo me impedía pedir ayuda o dejar que mi familia me viera derrotado. Así que decidí quedarme. Convertí la pequeña oficina del taller en mi hogar. Limpié los escombros, tapé las ventanas rotas con cartones y dormí sobre un viejo asiento trasero de una camioneta que encontré en el patio. No había electricidad, así que usaba velas. No había agua corriente, así que tenía que caminar 2 kilómetros hasta una gasolinera en funcionamiento para llenar garrafones de agua. Me convertí en un fantasma. Mi dieta consistía en fideos instantáneos crudos o cocinados con una pequeña estufa de gas y latas de atún. Mi ropa, antes limpia, se convirtió en una segunda piel de grasa y polvo. Me dejé crecer la barba porque no tenía con qué afeitarme. Pero había algo en mí que se negaba a morir. Una terquedad nacida del odio. Si voy a vivir en un basurero, será el mejor basurero del mundo, me dije. Empecé a trabajar. Me levantaba con el sol y trabajaba hasta que mis músculos gritaban. Desmalecé el patio con mis propias manos, sangrando por las espinas. Clasifiqué la chatarra, el cobre a un lado, el aluminio al otro, para venderlo y comprar algo de comida. Empecé a lijar las paredes, a reparar el techo con parches de alquitrán. Hablaba solo. Hablaba con las ratas que me miraban desde las vigas. ¿Qué miras?, le decía a una rata gris. Al menos tú no me juzgas como César. Mi madre me llamó una vez, 2 semanas después. Efraín, por el amor de Dios, vuelve a casa. Tu padre está dispuesto a darte un trabajo en la lavandería del hotel si te disculpas públicamente. No, mamá. Estoy bien. El negocio, va lento, pero va. Eres un mentiroso y un necio. Te vas a morir ahí fuera. Colgué. Tenía razón. Me estaba muriendo, poco a poco. El calor del día era insoportable y el frío de la noche me calaba los huesos. La soledad era lo peor. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era esto mi vida ahora? ¿Ser el loco del taller abandonado? Pero entonces, llegó la tormenta. Una de esas tormentas del desierto que no avisan. El cielo se puso negro y el agua cayó como si el cielo se hubiera roto. El techo que yo había reparado aguantó, pero el suelo no. El agua empezó a entrar, inundando el taller, arrastrando lodo y basura. El agua se acumulaba rápidamente. El drenaje natural del taller estaba bloqueado. Corrí hacia el centro del taller, donde estaba el foso de mecánica, esa trinchera rectangular en el suelo donde los mecánicos se meten para trabajar bajo los coches. Estaba completamente desbordado.
El agua negra, mezclada con aceite viejo de décadas, se estaba desparramando por todo el taller, amenazando con inundar mi pequeña oficina donde tenía mis pocas pertenencias secas. «Maldita sea», grité. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destapar el drenaje del fondo del foso. Me quité la camisa, tomé una pala y una linterna impermeable que me quedaba con poca batería, y salté dentro del foso. El líquido me llegaba al pecho. Era espeso, viscoso, una sopa de pesadilla hecha de agua de lluvia, aceite de motor podrido, ratas muertas y lodo. El olor era tan fuerte que me hizo vomitar, pero me tragué la bilis y seguí. Sentía cosas rozándome las piernas. Traté de no pensar en qué eran. Me sumergí, conteniendo la respiración, tanteando el fondo con las manos, buscando la rejilla del drenaje. Mis dedos se hundían en una capa de lodo sedimentado de medio metro. Salí a tomar aire, escupiendo aceite, y volví a sumergirme. Era una labor titánica, desesperada. Estaba luchando por salvar mi miseria. «Vamos. No me vas a ganar», le grité a la tormenta. En una de las inmersiones, clavé la pala con fuerza en el fondo, intentando romper la capa de sedimento duro. ¡Clang! El sonido no fue sordo, como golpear tierra o concreto. Fue un sonido metálico, resonante, hueco. Me detuve. ¿Qué había ahí abajo? Volví a golpear. ¡Clang! No era el drenaje. Era algo grande. Olvidé el frío, olvidé el asco. Empecé a cavar frenéticamente bajo el agua negra, sacando paladas de lodo pesado. Poco a poco, la forma se reveló. No era el suelo de cemento. Era una placa de acero. Una compuerta. Me sumergí de nuevo, pasando la mano por la superficie. Encontré un anillo de hierro grueso, una manija. Estaba oxidada, pero parecía sólida. También noté un grabado en el metal, algo que pude sentir con los dedos, un círculo con una serpiente, y unas letras. ¿Parecía un símbolo de contrabando? Tiré de la manija con todas mis fuerzas. No se movió. Estaba sellada por el óxido y el tiempo. Salí a la superficie, jadeando. Busqué mi barra de acero más grande, la que usaba para desmontar neumáticos de camión. Volví a bajar, encajé la barra en la manija y hice palanca. Mis músculos gritaban. Mis venas parecían a punto de estallar. «¡Ábrete!», rugí, canalizando todo mi odio hacia mi padre, hacia Gustavo, hacia mi propia mala suerte. Hubo un crujido sordo, como el gemido de un gigante dormido. Y entonces, la compuerta cedió. Se levantó unos centímetros y una burbuja de aire escapó desde abajo. Pero no era aire viciado. Incluso a través del olor a podrido del foso, pude olerlo. Era un olor seco. Olor a madera vieja. Olor a encierro. ¿Y alcohol? Empujé la compuerta hasta abrirla por completo. El agua del foso empezó a precipitarse hacia el agujero como un remolino, drenándose hacia la oscuridad de abajo. Me aferré al borde para no ser succionado. Esperé a que el nivel del agua bajara. Cuando el foso quedó vacío, solo cubierto de lodo, apunté mi linterna hacia el agujero cuadrado que había descubierto. Había unos escalones de hormigón que descendían hacia la oscuridad absoluta. Mi corazón latía como un pistón a máximas revoluciones. ¿Qué demonios era esto? ¿Un refugio antiaéreo? ¿Una fosa séptica? ¿O algo más? Bajé el primer escalón. Bajé con cuidado, resbalando un poco en el lodo que había entrado. La escalera descendía unos 5 metros bajo tierra. Cuando mis pies tocaron el suelo firme, el aire cambió drásticamente. Era fresco, seco y silencioso. El agua que había entrado se había ido por unos canales de drenaje laterales perfectamente diseñados en el suelo. Quien construyó esto, sabía lo que hacía. Levanté la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y lo que vi me dejó paralizado. No era un sótano cualquiera. Era un búnker de hormigón reforzado, enorme, de unos 300 metros cuadrados. Y estaba lleno. Había estanterías industriales que llegaban hasta el techo,
alineadas como soldados. Pero lo que más me llamó la atención fueron las cajas. Cientos de cajas de madera, apiladas cuidadosamente. Me acerqué a la más cercana. La madera estaba oscurecida por el tiempo, pero los sellos marcados a fuego eran legibles. Maquinaria agrícola, frágil. Pero al lado de ese sello, había otro, más pequeño, casi imperceptible, un símbolo de un águila negra. Sabía lo que era. Había leído sobre esto. Era el símbolo de uno de los cárteles de contrabando más grandes de los años 20, durante la ley seca en Estados Unidos. Tijuana era la puerta trasera del alcohol hacia California. Tomé mi palanca y abrí la caja con un crujido seco. Aparté la paja seca que servía de embalaje. Mi linterna iluminó el cristal ámbar. Eran botellas. Docenas de ellas en una sola caja. Saqué una y limpié el polvo de la etiqueta con mi pulgar manchado de grasa. Whisky Bourbon, Pappy Van Winkle, embotellado en 1922. Mis manos empezaron a temblar. Dejé la botella con cuidado y corrí a la siguiente estantería. Abrí otra caja. Cognac Louis XIII. Época de entreguerras. Abrí otra. Chateau Margaux. Cosecha 1900. Era una bodega. No, era la bodega. La leyenda urbana de la que hablaban los viejos en las cantinas de Tijuana. Se decía que cuando los federales empezaron a cazar a los contrabandistas en el 29, el capo local El Fantasma enterró su inventario completo en un lugar seguro y luego lo mataron antes de que pudiera volver por él. Pero eso no era todo. Al fondo del búnker, vi formas grandes cubiertas con lonas de hule. Me acerqué y tiré de una de las lonas. Casi me desmayo. Bajo la lona, brillando bajo la luz de mi linterna como si fuera nuevo, había un motor. Pero no un motor cualquiera. Era un motor de 8 cilindros en línea, cromado, inmaculado. Un motor de un Duesenberg Model J. Había cajas llenas de carburadores, faros de cristal tallado, volantes de marfil. Eran repuestos originales, New Old Stock, piezas vírgenes de los coches más lujosos de la historia, escondidas aquí para ser montadas en los coches de los gángsters. Caí sentado al suelo. Miré a mi alrededor. No estaba en un agujero sucio. Estaba sentado dentro de una fortuna incalculable. Mi padre me había llamado fracasado por comprar este lugar. César se había reído de mí. Si tan solo supieran que bajo sus pies, mientras ellos bebían su champán moderno, yo tenía la historia del mundo embotellada. Empecé a reír. Una risa histérica, loca, que rebotó en las paredes de hormigón. Lloré y reí al mismo tiempo, abrazando una botella de whisky de 100 años como si fuera mi primer hijo. La euforia duró una hora. Luego, llegó el miedo. Un miedo frío y paralizante. Estaba solo, en medio del desierto, sentado sobre millones de dólares. Si alguien se enteraba, si Gustavo volvía, si los narcos locales se enteraban, me cortarían el cuello y se quedarían con todo. Subí corriendo, cerré la compuerta, la cubrí de nuevo con tierra y basura para que pareciera que nada había pasado. Pasé la noche en vela, con la barra de acero en la mano, vigilando la puerta, saltando con cada ruido del viento. A la mañana siguiente, sabía que necesitaba ayuda, pero no podía confiar en nadie. Necesitaba un experto. Alguien que supiera el valor real pero que fuera discreto. Recordé a don Basilio. Don Basilio era un anciano excéntrico que tenía una tienda de antigüedades en la frontera. Todos decían que estaba loco, pero yo sabía que había sido tasador para las casas de subastas más grandes de Europa antes de retirarse. Tomé 3 botellas, un whisky, un cognac y una botella de vino tinto sin etiqueta pero con un sello de cera real. Las envolví en trapos sucios y las metí en mi mochila. Conduje hasta la tienda de don Basilio. Entré mirando a todos lados. La tienda olía a incienso y libros viejos. El anciano estaba detrás del mostrador, limpiando un reloj de bolsillo. Don Basilio, dije en voz baja. El anciano me miró por encima de sus gafas. Efraín, el chico mecánico. Te ves terrible, hijo. ¿Vienes a robarme? No. Vengo a mostrarle algo.
Pero necesito que cierre la puerta. Basilio vio la seriedad en mis ojos. Fue y cerró el cerrojo, colgando el cartel de cerrado. Saqué la primera botella. El Papi Van Winkle. Los ojos de Basilio se abrieron como platos. Dejó el reloj y se puso unos guantes de algodón blanco. Tomó la botella con una reverencia casi religiosa. Dios santo, susurró. El sellado está intacto. El nivel de llenado es perfecto. Efraín, ¿de dónde sacaste esto? ¿Robaste un museo? Es una herencia, mentí. De mi abuelo. Encontré una caja en el desván. Basilio soltó una risita seca. Tu abuelo era albañil, Efraín. No mientas a un mentiroso. Pero no me importa. Muéstrame más. Le enseñé el Chateau Margaux 1900. Basilio se tuvo que sentar. Le temblaban las manos. Sacó una lupa y examinó el corcho a través del vidrio. Esto es el Santo Grial. Solo se conocen 3 botellas de esta añada en estas condiciones en todo el mundo. Efraín, escúchame bien. Esta botella sola, en una subasta en Hong Kong o Nueva York, podría valer $200,000. Quizás más. Sentí que se me doblaban las rodillas. ¿Y si tuviera más? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Cuántas más? ¿5? ¿10? Cientos. Y repuestos de Duesenberg. Y Bugatti. Basilio se quitó las gafas y me miró fijamente a los ojos. El silencio en la tienda era absoluto. Hijo, si lo que dices es verdad, no eres rico. Eres un faraón. Estamos hablando de 40, 50, tal vez $60 millones. Pero escúchame, si intentas vender esto todo junto, el mercado colapsará o te matarán para quitártelo. Tienes que ser un fantasma. Ayúdeme, don Basilio. Usted conoce a los coleccionistas. Usted sabe cómo mover esto en silencio. Le daré el 10% de todo lo que vendamos. Basilio sonrió, y por primera vez vi un brillo de aventura en sus ojos cansados. Trato hecho. Pero nadie puede saberlo. Especialmente tu familia. Si Fausto se entera, te demandará reclamando que el terreno fue comprado con dinero prestado o inventará cualquier cosa. La semana siguiente fue la más tensa de mi vida. Don Basilio contactó a 3 compradores, un magnate tecnológico de Silicon Valley, un jeque de Dubái y un coleccionista anónimo de Tokio. Organizó una cata privada en la trastienda de su local. Yo llevé solo 10 botellas y 2 carburadores de Duesenberg. La transacción fue rápida, silenciosa y surrealista. No hubo maletines con dinero como en las películas. Hubo transferencias a cuentas cifradas en las Islas Caimán que Basilio me ayudó a abrir. Cuando miré mi teléfono y vi el saldo, tuve que sentarme en el suelo del taller. $3,200,000. Era solo el principio. Apenas había tocado el 1% del inventario. Podría haber huido. Podría haber comprado una mansión en Europa y desaparecido. Pero entonces miré el taller. Miré el pistón, sucio, roto, el lugar que mi familia había escupido. Y recordé las palabras de mi padre, quédate en tu basurero. Me quedaré, dije en voz alta. Oh, sí, papá. Me quedaré. No compré un Ferrari. No compré ropa cara. Usé el dinero para transformar el pistón. Contraté a una empresa de arquitectura de Ciudad de México, haciéndoles firmar acuerdos de confidencialidad blindados. Compré los terrenos adyacentes usando empresas fantasma para que nadie supiera que era yo. Mi visión era clara. No quería un hotel cursi como los de mi padre. Quería un templo al motor y a la historia. Mantendría la estructura industrial, las vigas de acero, el ladrillo visto. Pero por dentro sería el lugar más exclusivo del continente. El foso, mi lugar de pesadilla, se convirtió en la pieza central. Instalamos un suelo de vidrio templado reforzado de 3 capas sobre el foso y la entrada del búnker. Debajo, iluminada con luces LED suaves, se veía la entrada a la bodega y algunas de las cajas originales.
Sería el VIP Lounge. Contraté a los mejores mecánicos retirados, viejos artesanos que sabían tratar el metal con amor. El Pistón no solo sería un bar, sería el único taller en el mundo capaz de restaurar un coche de 1920 con piezas originales sacadas de su propio subsuelo. Durante 6 meses, trabajé en las sombras. Mi familia pensaba que seguía pudriéndome en la miseria. No los corregí. Dejé que pensaran que había muerto de hambre. La sorpresa sería mi mejor plato. Un año después de comprar el taller, el Pistón de Oro abrió sus puertas. No hubo anuncios en el periódico. No hubo vallas publicitarias. Solo enviamos 100 invitaciones de metal negro mate a las personas más ricas y obsesionadas con los coches de colección de México y California. La noche de la inauguración, la carretera vieja, esa ruta muerta de la que se burló el camionero, se llenó de luces. Pero no eran luces de camiones viejos. Eran los faros de Lamborghinis, Ferraris clásicos, Rolls Royces y Porsches antiguos. El taller brillaba en la noche del desierto como una joya industrial. La música jazz en vivo salía por las puertas abiertas. Los camareros, vestidos con monos de mecánico hechos de seda italiana, servían cócteles que costaban $500. Y yo estaba allí, en el centro de la pista, sobre el suelo de cristal. Llevaba un traje hecho a medida que ocultaba mis cicatrices, pero mis manos, aunque manicuradas, todavía tenían la fuerza del trabajo duro. El éxito fue instantáneo. La revista Forbes México me puso en la portada el mes siguiente. El titular, El Rey del Desierto, como un mecánico convirtió óxido en oro. La noticia corrió como la pólvora. Y por supuesto, llegó a oídos de los Velasco. La primera señal fue un mensaje de texto de César. Hermano. Acabo de ver las noticias. ¡Qué increíble! Siempre supe que tenías unas bajo la manga. Mamá y yo estamos muy orgullosos. Tenemos que vernos. No respondí. 2 días después, apareció en el taller. Llegó en su BMW, que parecía un juguete barato comparado con el Bugatti Type 57 que yo tenía en exhibición en el vestíbulo, uno que había restaurado yo mismo usando las piezas del búnker. César entró con los brazos abiertos, ignorando a los guardias de seguridad. Efraín. Mírate. Exclamó, acercándose para abrazarme. Me aparté un paso. Su abrazo quedó en el aire, torpe. ¿Qué quieres, César? Estoy ocupado. Tengo clientes que pagan $1000 la hora por estar aquí. César bajó los brazos, su sonrisa vaciló pero se recuperó rápido. Vamos, no seas así. Somos sangre. Papá está un poco avergonzado por lo que dijo. Ya sabes cómo es el viejo. Pero está impresionado. Queremos que vuelvas a casa. Y, bueno, he estado revisando la estructura legal de tu negocio. Necesitas protección. Un lugar como este necesita abogados de primer nivel. Velasco y Asociados sería perfecto para ti. Lo haríamos pro bono al principio, claro, a cambio de una pequeña participación. Me eché a reír. Fue una risa seca, sin humor. ¿Participación? Pregunté, mirándolo a los ojos. César, ¿recuerdas la fiesta? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Me llamaste rata de grasa. Dijiste que no tocara las copas. Era una broma, Efraín. Estábamos tensos, no lo era. Mira a tu alrededor, César. ¿Ves ese bar? La barra está hecha con el cigüeñal de un barco. ¿Ves ese suelo de cristal? Debajo hay más dinero del que tú harás en 10 vidas de demandar gente. Las ratas construimos madrigueras, César. Y en mi madriguera, no entran las serpientes. Efraín, sé razonable, su tono cambió, volviéndose más agresivo. Fuera de aquí. Y dile a papá que si quiere ver el pistón, tendrá que hacer reserva. La lista de espera es de 6 meses. César se fue rojo de ira, chillando llantas. Sabía que no sería el final. El viejo Fausto no aceptaba un no por respuesta. Una semana después, llegó la caballería pesada.
Una limusina negra se detuvo frente al taller. Don Fausto bajó, apoyado en su bastón, seguido por mi madre, Lorena. Se veían más viejos, más pequeños. El negocio de los hoteles había sufrido un golpe ese año debido a una mala inversión en la costa, y mi éxito era sal en sus heridas. Salí a recibirlos al patio. Padre. Madre, dije, sin inclinar la cabeza. Don Fausto miró el edificio. Sus ojos evaluaron el valor de cada ladrillo, de cada coche aparcado. Has hecho un buen trabajo, hijo, dijo. Su voz sonaba ronca. Admito que me equivoqué con el terreno. Tuviste visión. No fue visión, papá. Fue desesperación. Y suerte. Algo que tú nunca has necesitado. No nos hables así, Efraín, dijo mi madre, con voz temblorosa. Somos tus padres. Te dimos la vida. Me dieron la vida y luego me la intentaron quitar con su desprecio, respondí. ¿A qué han venido? Don Fausto se enderezó, tratando de recuperar su autoridad perdida. Vengo a hacerte una oferta. El Grupo Velasco quiere adquirir el Pistón. Te daremos acciones de la compañía matriz. Te haré vicepresidente de operaciones. Tu nombre estará junto al mío. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Ser alguien. Lo miré y sentí, lástima. No odio, solo lástima. Entren, dije. Los guié hasta el centro del salón, sobre el suelo de cristal. Se quedaron boquiabiertos al ver la bodega iluminada bajo sus pies. ¿Qué es esto? Preguntó Fausto. Ese es el foso, papá. ¿Recuerdas que me dijiste que me revolcaba en la mugre? Ahí abajo es donde me revolqué. Ahí abajo, cubierto de mierda y aceite, encontré esto. Señalé las botellas. Esa colección vale más que todos tus hoteles juntos. Don Fausto palideció. ¿Y quieres que te lo entregue? Continué. ¿Quieres poner tu nombre en mi trabajo? No, papá. Ya soy alguien. Soy Efraín Velasco, el dueño de El Pistón. Y ustedes son solo invitados que no pueden pagar la cuenta. Y eres un ingrato. Gritó Fausto, golpeando el suelo con su bastón. Sin mi apellido no serías nada. Te destruiré. Haré que te cierren este lugar. Conozco al alcalde, conozco al gobernador. Ya no, Fausto, dijo una voz femenina y potente detrás de nosotros. Mis padres se giraron. Doña Beatriz, la dueña del consorcio turístico más grande del país y la rival jurada de mi padre, salió de la zona VIP con una copa de coñac en la mano. Beatriz, susurró mi madre, horrorizada. Hola, Fausto. Hola, Lorena, dijo Beatriz con una sonrisa depredadora. Deberían saber que Efraín y yo acabamos de firmar una alianza estratégica esta mañana. Vamos a abrir 5 sucursales del Pistón en mis resorts de Cabo y Cancún. Y por cierto, el gobernador estaba aquí anoche. Le encantó el whisky de 1920. Creo que ya no contesta tus llamadas, ¿verdad? Don Fausto se llevó la mano al pecho. Se tambaleó. César tuvo que correr desde la entrada para sostenerlo. Vámonos, dijo Fausto, con voz débil, derrotado por primera vez en su vida. Vámonos de este lugar maldito. Los vi irse. Vi cómo mi madre lloraba, no por mí, sino por la vergüenza de haber perdido. Vi cómo César me miraba con envidia pura. Han pasado 2 años desde esa noche. El Pistón es ahora una marca internacional. Tengo más dinero del que podré gastar. He restaurado la relación con Priscila, que fue la única que vino a pedir perdón sinceramente, sin pedir dinero, y ahora trabaja diseñando los interiores de mis nuevos locales, aunque bajo mi estricta supervisión. Con mis padres y César, la relación es inexistente. Les envío una cesta de Navidad cada año, con una tarjeta firmada, pero nunca la abren. A veces, cuando el taller está cerrado y las luces se apagan, bajo al búnker. Me siento allí, en silencio, rodeado de la historia. Tomo una llave inglesa y me pongo a desmontar algún motor viejo, solo por el placer de hacerlo. Me ensucio las manos.
Siento la grasa bajo mis uñas. Miro mis manos manchadas y sonrío. Ya no me avergüenzan. Son las manos que cavaron en la mierda para encontrar oro. Son las manos que construyeron mi libertad. Dicen que el dinero no compra la felicidad, y tal vez sea cierto. Pero compra algo mucho más valioso, la distancia de aquellos que nunca creyeron en ti. Y créanme, el aire aquí, en mi taller, huele a aceite y gasolina, pero para mí, huele a victoria. Gracias por escuchar mi historia. Soy Efraín, el mecánico que hizo arrodillar a los reyes. Y si alguna vez te sientes como basura, recuerda, a veces, los tesoros más grandes están enterrados bajo la mierda más profunda. Solo tienes que atreverte a cavar.